Padre Dios, santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Después de salvarnos, no nos dejaste como huérfano, sino guías y ayudas nuestra vida todos los días hasta ahora. Por eso siempre te damos gracias. Y también gracias por permitirnos para poder propagar tu precioso evangelio a través de nuestra vida cristiana. Por la ayuda de Dios, muchos nuevos hermanos recibieron la salvación en este retiro de verano. Y así que por favor, guías y ayudas que ellos puedan crecer bien en la fe en esta iglesia viva. Hoy nos llena con tu sabiduría y poder a través de tu palabra. Por favor, ayúdanos para que podamos entender bien tu buena voluntad y plan hacia nosotros con tu enseñanza preciosa. Tenemos muchos planes de la iglesia y también hacemos la remodelación. Así que te pedimos tu ayuda y poder para que podamos realizar bien y participar con un corazón anheloso para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos la Biblia. San Juan capítulo 13, texto principal de hoy. San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. San Juan capítulo 13, versículo 34, 35, texto principal de hoy. San Juan capítulo 13, versículo 34, 35. Si lo tienen, leamos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Con este texto principal empezamos culto de hoy. Vamos a meditar en la palabra de Dios bajo el título Améis unos a otros. Améis unos a otros. Ya sabemos muy bien sobre este tema, como este tema es muy básico y también escuchamos varias veces en la iglesia, cada año, sí, cada año. Así que podríamos pensar que ya lo sabemos bien. Yo sé este tema, ya sabemos bien. Y considerar algo muy obvio. Este tema es algo muy obvio, yo conozco. Porque cada año, yo recuerdo, cada año, mismo título, mismo contenido, aprendemos cada año. Améis a unos a otros. Pero pensemos, saberlo bien y aplicarlo bien en nuestra vida cristiana, estas dos cosas son totalmente diferentes, ¿sí? Algunos saben bien, pero no aplican en su vida esta enseñanza. En realidad no sirve de nada. Por eso cada año aprendemos. Este tema, améis unos a otros, es un tema básico e importante, más esencial para la vida cristiana. Amor. Entonces hoy, escuchando atentamente la palabra de Dios, vamos a reflexionar si estamos aplicando bien esta palabra de Dios en nuestra vida o no, tanto como sabemos bien esta palabra. Cada año aprendemos, pero yo está practicando, está aplicando en mi vida esta palabra o no. Pensemos. Es muy importante. Y si escuchamos bien la palabra de hoy con tal corazón anheloso, honesto, humilde, Dios nos llenará con su poder, con su sabiduría para obedecer bien, ¿sí? Por eso, hoy este tema es muy importante.
El contenido del texto principal es lo que Jesús dio un mandamiento. Es un mandamiento, ¿sí? Aquí dice mandamiento. Dio mandamiento a sus discípulos antes de morir en la cruz, antes de morir, un día antes. Es decir, la noche anterior a la muerte de Jesús, él tuvo una reunión, última reunión, ¿sí? Última reunión, cenando junto con sus discípulos y dio este mandamiento. Fue la última cena, ¿sí? Fue la última cena y la última reunión. Porque el siguiente día Jesús iba a morir en la cruz. Última palabra, última reunión, última cena con sus discípulos. Después de esta cena, Jesús les enseñó sobre qué es el amor. ¿Qué es el amor mientras lavaba los pies de sus discípulos? Sabemos esa historia. En la última reunión, en la última noche, él hizo estas cosas, ¿sí? Y dio esta palabra, enseñó sobre el amor. Es decir, Jesús mostró con su ejemplo qué es el servicio, qué es la humildad, qué es el amor. Este Jesús mostró a sus discípulos. Enseñó la palabra más importante como un testamento. ¿Por qué? Es la última palabra, última reunión, ¿sí? Entonces, como un testamento enseñó estas cosas. Jesús iba a morir al siguiente día, ¿no? Era el último lugar de la reunión con sus discípulos. Entonces, ¿qué pidió? ¿Qué pidió Jesús a sus discípulos últimamente? Es lo que amar a unos a otros entre hermanos, como leímos el texto principal de hoy. Esta es la última palabra para los discípulos. Si es la última palabra que Jesús dijo antes de morir, entonces, ¿eso sería importante o no? Sí, obviamente es muy importante. ¿Qué era la palabra, última palabra a sus discípulos? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Últimamente, dio esta palabra, mandamiento. Obviamente, esta palabra es muy importante. Jesús, ¿cuánto habría amado a sus discípulos? Y además, ¿cuánto nos ama a nosotros? Ya sabemos. Jesús dijo que nos amemos unos a otros como lo que Él nos ama. Esta palabra fue dada a los discípulos en esta época y al mismo tiempo fue dada a todos nosotros en nuestra época también. Esta palabra, este mandamiento también es para nosotros, para los discípulos, también para nosotros. Entonces, pensemos, ¿estamos amando a nuestros hermanos, hermanas en la iglesia? ¿Cuánto estamos amando a los hermanos? ¿Amamos a los hermanos tanto como el Señor nos ama a nosotros? Hoy pensemos. Este tema es muy importante. Varias veces escuchamos, te amo, amamos, pero realmente estamos amando a los hermanos como un mandato. Sinceramente pensemos, humildemente pensemos. Tengo misericordia de los hermanos a las hermanas. Reflexionemos en nosotros mismos ante la palabra de Jesús. Texto principal de hoy. Hasta ahora, nunca hemos odiado a un hermano, a una hermana. Nunca hemos juzgado a ningún hermano de verdad. Pensemos. A veces
hemos odiado y también juzgado a unos hermanos. Incluso ahora mismo, quizá también odiamos a alguien, incluso ahora. También menospreciamos o hablamos muy fuerte a unos hermanos, a unas hermanas. ¿Cómo piensan ustedes? Somos débiles. Sinceramente pensemos entonces con este tema. Amor, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor verdadero? ¿Qué es el amor bíblicamente? Con la palabra de Dios pensemos. Entonces, ciertamente tenemos que reflexionar nosotros mismos ante la palabra del Señor, palabra de Dios. Arrepentirnos también. Porque el Señor mandó que nos amemos a unos a otros. Mandamiento dice. Mire, San Juan 14:21, aquí, miremos la pantalla, leamos juntos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo piensan ustedes? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La Biblia dice así. Y el que me ama será amado por mi Padre. Esto es el principio. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los que guarda, ese es el que me ama. ¿Qué son los mandamientos entonces? ¿Qué son los mandamientos? Aquí la palabra dice, abajo, 13:34. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Texto principal de hoy. Aquí este mandamiento es amar a unos a otros. El Señor nos ha dado un nuevo mandamiento. Nuevo mandamiento. ¿Qué es esto? Amar a unos a otros, como dice este versículo, como dice la palabra de Dios. Es muy importante. El que guarda el mandamiento de amarse unos a otros y así que ama a los hermanos, tal persona ama al Señor verdaderamente. Podemos entender de esa manera. Aquí la Biblia dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Jesús directamente dijo de esa manera. Jesús dijo esto. No es una palabra liviana, no es una palabra simple. Jesús dijo directamente como un mandamiento. Amor de Jesús. Entonces, ahora pensemos, nosotros verdaderamente estamos amando al Señor sinceramente. ¿Cómo piensan ustedes? Nosotros siempre decimos, digamos, yo amo a Dios. Amo a Dios, amo al Señor, amo a Jesús. Siempre decimos, pero sinceramente, ¿estamos amando al Señor? Si no ama, según la palabra de Dios, si no ama a los hermanos, eso no es amar al Señor verdaderamente. Podemos entender de esa manera. Con mi boca estamos diciendo que yo amo a Dios, pero no ama a los hermanos. Eso, la Biblia dice, es una mentira. Podemos decir que es una mentira. La Biblia misma dijo de esa manera, directamente. Primera de San Juan, busquemos. Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 20. La Biblia misma dice directamente de esa manera. Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 20. Aquí se lo tienen. Leamos juntos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo piensan ustedes?
¿Esta palabra es mentira? No, muy directamente, claramente, también lógicamente dice así. Y debemos pensar en sí mismo. Yo verdaderamente amo a Dios, amo al Señor, no amando a los hermanos. Ese tema es muy importante. ¿Qué significa eso? Si alguien dice que ama a Dios, pero odia a un hermano, odia a una hermana, entonces eso sería una mentira. La Biblia dice así, mentira. Eso no es lo que ama a Dios, no. Ustedes todos aman a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros siempre decimos, pero a veces o muchas veces han odiado a un hermano o una hermana. Entonces, esto quiere decir que no aman a Dios. Aquí claramente Dios dijo de esa manera, diciendo, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Un versículo muy claro. No amar a los hermanos, no amar a las hermanas, es no amar a Dios. Es mentira. No amando a los hermanos visibles, tampoco pueden amar a Dios invisible. Entonces, el que ama a los hermanos verdaderamente es que ama a Dios verdaderamente. Es una manera muy simple, también muy importante. Para amar a Dios, tengo que amar a los hermanos. Muy simple, es bíblico también. Quizás hay algún hermano a quien odian y juzgan ustedes. Si hay, eso no es amar a Dios. Entonces, Dios deciría así, eso no es amarme, no es amarme. Pero a veces nosotros juzgamos y odiamos a los hermanos. ¿Por qué? Es porque somos débiles, somos débiles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en tal momento? ¿Qué tenemos que hacer? Lo importante es arrepentirse de este pecado rápidamente, conociendo su error. A través de este culto dominical podemos entender el principio de Dios, podemos entender el criterio de Dios. Por eso, siempre pensando, meditando esta palabra, podemos arrepentirnos rápidamente por su por nuestra debilidad, por nuestro fallo. Sí, posiblemente odiamos a los hermanos. Entonces, tal momento debemos arrepentirnos rápidamente, meditando, conociendo este principio. Eso es muy importante también, muy básico. Nosotros cada vez podríamos pecar, cometer pecado, porque todavía tenemos temperamento de pecado. Somos débiles, nos equivocamos, pero si tenemos este error, debemos arrepentirnos rápidamente. Esto es muy importante. Dios, perdóname, yo odio a una hermana, yo odio a un hermano, yo soy débil, así que perdona mi pecado, por favor. Dios, perdóname, yo juzgué a un hermano. Yo verdaderamente te amo, pero no puedo amar a este hermano. Ayúdame, ayuda mi corazón débil, amplia mi corazón de esa manera. Llena mi corazón estrecho con mucho más de tu amor, de esa manera. De esta manera tenemos que arrepentirnos y regresarnos y oramos. Esta es la persona que ama al Señor verdaderamente, a pesar de que tiene una debilidad. Somos débiles, sí, equivocamos, pero debemos
arrepentirnos, conociendo exactamente el criterio de Dios, el principio de Dios. Por eso es muy necesario este culto dominical, participar en la reunión, escuchando palabra, escuchando testimonio de los hermanos. Ah, este hermano también tiene esta debilidad. Ah, este hermano también tiene esta situación. En, entendiendo, comprendiendo, conociendo más detalladamente, mirando mi vida también. Esto es el principio de amar a los hermanos, a amar al Señor. Lo más importante es reconocer sus errores y así arrepentirse y dar la vuelta en la posición adecuada ante Dios. Esto es más importante. Entonces, el Señor le dará mucha más gracia y dará su bendición también, su poder, su sabiduría, y verá hermosamente este aspecto que se arrepiente, arrepentirse. Es lo más importante. En nuestra vida, mientras viviendo, hay dos tipos de arrepentimiento, dos tipos de arrepentimiento. Uno es arrepentimiento fundamental, principal, ¿sí? Este arrepentimiento es para la salvación. Para recibir la salvación debemos arrepentirnos, conociendo mi estado ante Dios. Ah, soy pecador. Este arrepentimiento hacemos una vez en nuestra vida para recibir la salvación. Esto es el arrepentimiento principal, arrepentimiento fundamental para recibir la salvación. Y después de recibir la salvación, a través de este arrepentimiento, mientras viviendo nuestra vida cristiana, debemos arrepentirnos continuamente, ¿sí? En nuestra vida cristiana, ¿sí? Continuamente. Este tipo de arrepentimiento es un poco diferente. Arrepentimiento fundamental una vez en nuestra vida y otro arrepentimiento continuamente debemos hacer mientras viviendo nuestra vida. ¿Por qué? Somos débiles y equivocamos. Por eso. Es muy importante. ¿Sí? Entonces, el Señor le dará mucha más gracia y verá hermosamente este aspecto que se arrepiente. Le da mucha más gracia al ver que se esfuerza en vivir conforme a la palabra del Señor. Y amplia su corazón y le ayudará a amar a tales hermanos, tales hermanas. Busquemos Salmos capítulo 119, versículo 32. 카메라를 껐다 키면 돼. Tiene un problema de cama. Estoy hablando coreano. ¿Usted entiende? 카메라를 껐다 키세요. 옆에 버튼, 요, 요, 이렇게, 옆에 그 버튼. Piero ponía ahí una cámara, apague y prende. No, 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 no. 옆에 있잖아, 옆에. 여보 옛날에 내가 perdón, ahora está listo. Okay. Ya Salmos 119, versículo 32, 119, 32.
Si lo tienen, leamos juntos. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Cuando ensanches mi corazón. Aquí dice de esa manera. Cuando ensanches mi corazón. ¿Qué significa? Ensanches. Amplia. Entonces, ¿quién puede ensanchar mi corazón? ¿Quién? Mi mamá, mi esposa, ensanche. Yo soy mismo, no. ¿Sí? Solamente el Señor. ¿Por qué? Él es creador del corazón. Yo mismo no podré ampliar mi corazón. El Señor puede ampliar mi corazón, porque Él es creador, quien creó mi corazón. En Salmos 33:15 dice que Él formó, Jehová formó el corazón de todos ellos. Él formó mi corazón. Así que Dios puede ampliar mi corazón como el creador de mi corazón. Por eso la Biblia dice eso, cuando ensanches mi corazón. Y aquí dice también, por el camino de tus mandamientos correré. ¿Qué significa esto? Eso podemos decir de esa manera. Yo voy a obedecer tu palabra activamente. Correré activamente. Yo voy a obedecer tu palabra activamente. Esto igual que por el camino de tus mandamientos correré. Entonces, si cuando Dios ensanchará mi corazón, yo puedo obedecer activamente a tu palabra, a su palabra. Entonces, ¿qué es tus mandamientos? ¿Qué es tus mandamientos? Ya sabemos, aquí, San Juan 13:34, miremos en la pantalla, otra vez, leamos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así está conectado todo, ¿sí? Mandamiento, nuevo mandamiento, amar a los hermanos, unos a otros. Es el mandamiento de amarnos unos a otros. El Señor de verdad ensancha nuestro corazón y lo llena con su amor. Por eso, mi corazón en realidad está estrecho, sí, mi corazón. Esto es estado básico de nosotros. Nosotros tenemos corazón muy chiquito, por eso no podemos amar a unos a otros fácilmente. Por eso siempre juzgamos, siempre odiamos, siempre calculamos al ver otra vida, al ver la vida de otros hermanos. En realidad, no importa conmigo esto, pero ya nosotros tenemos un corazón muy chiquito. Por eso, necesita la ayuda de Dios. Ensancharé. Y ahí podemos obedecer activamente. Y esto es el mandamiento, amar a unos a otros. Entonces podemos obedecer el mandamiento del Señor de amarnos unos a otros activamente. Y así podemos correr por el camino de tus mandamientos. Primera de San Juan, capítulo 3:15, busquemos. Primera de San Juan 3:15. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 15. Aquí también. ¿Se lo tienen? Leamos juntos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Oh, una palabra muy fuerte, ¿no? Homicida, homicida. Odiar a un hermano es como homicida. Como dice este versículo, el odio es el homicidio. Entonces, si tenemos un corazón de odio, o sea, homicidio,
¿Cómo podemos recibir la gracia de Dios? ¿Cómo podemos recibir la bendición, la ayuda de Dios? Si su corazón está lleno de odio, ¿cómo estará, cómo entrará la palabra de Dios? ¿Cómo tendrá la gracia, cómo tendrá la paz de gracia en nuestro corazón? ¿Cómo? ¿Cómo podrá tener una relación íntima con Dios? Es imposible. Cuando el odiar y juzgar entran en el corazón, la paz se rompe. La paz se rompe. Es algo muy obvio, ¿no? El corazón se se enfría, se desanima, se aleja de Dios. Siempre su corazón se siente incómodo. Sí, podemos entender esto. Dios dijo que el odiar es el matar a alguien, homicidio, dice. La Biblia no es mentira. La palabra de Dios no miente, es verdad. Odiar es tan serio. Yo pensaba que odiar es un sentimiento nomás, pero bíblicamente dice es homicidio. Debemos cuidar que este corazón como homicidio, si tenemos este odio, no puede entrar nada de gracia de Dios, amor de Dios, paz de Dios. Por eso siempre estoy incómodo en mi vida. Es verdad. Pensemos. Entonces, si yo odio y juzgo a algunos hermanos, tengo que arrepentirme rápidamente. Sí, ahí Dios ayudará. Mi corazón estrecho no puede realizar, pero así nos arrepentimos, Dios ayudará. ¿Por qué? Dios amplía mi corazón. Si no hace esto, no podré recibir ninguna gracia de Dios, ninguna ayuda de Dios. Y así me caeré siempre. Siempre no tiene paz, siempre incómodo, siempre estamos en tinieblas. Es incómodo. Si apagamos toda la luz, es muy incómodo. Hoy, to, todo el Nuevo Chimbote, otros sitios, no hay luz. Solamente aquí, gracias a Dios, tenemos la luz, gracias a Dios. Pero sin luz es muy incómodo. Mi corazón podría ser por odiar a alguien. No hay paz, no hay comunidad. Aquí, primera de San Juan, capítulo 2, 9, la Biblia directamente dice así. Primera de San Juan 2, 9, si lo tienen, leamos juntos. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. La Biblia directamente dice así. ¿Qué es estar en la luz? ¿Qué es estar en la luz? Podemos decir que la iglesia es la luz. Iglesia es la luz. La palabra es la luz. Sí, obviamente, la palabra de Dios es la luz. La reunión de los cristianos es la luz. El Señor también es la luz. Entonces, a pesar de que uno dice que está en el Señor, en la iglesia, pero si odia a los hermanos, eso significa que él está en las tinieblas todavía, en las tinieblas. Físicamente yo puedo estar aquí en la iglesia, físicamente, pero yo odio a alguien, yo juzgo a alguien, es homicidio y también todavía estoy en las tinieblas. La Biblia dice así. Por eso pensemos bien. La iglesia es la luz. Nosotros estamos en la luz ahora, pero si tenemos odio, eso significa que estamos en las tinieblas todavía. ¿Por qué? La Biblia dice así. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 10. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Esta es la clave. Ustedes quieren vivir en la luz,
¿sí? En la luz, en la paz. Por eso, para vivir esta vida, debemos amar a los hermanos. El que ama a su hermano permanece en la luz. La Biblia directamente dice así. Hoy estamos aprendiendo una manera muy simple, muy importante, muy fácil de vivir en la luz. Si ustedes tienen una incomodidad en su vida, como en las tinieblas, pensemos hoy una manera de vivir en la luz. Ah, yo tengo que amar a los demás. Tengo que amar a la iglesia, tengo que amar a la palabra, amar a las reuniones de la iglesia. Esa es la manera. En él no hay tropiezo, no hay tropiezo. O sea, tenemos paz. El que ama a los hermanos tiene gracia, tiene paz, tiene luz en su corazón. Pero el que odia a los hermanos no tiene paz y su corazón está oscuro siempre. Y así siempre tiene incomodidad. Tiene incomodidad. Muchas partes de la Biblia dice así. Aquí, primero de San Juan 2:11 también. Miremos en la pantalla. ¿Ah? Leamos juntos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Por qué? Las tinieblas le han cegado los ojos. La Biblia explica muy fácilmente, ¿no? Para que podamos entender bien. Aquí dice, las tinieblas le han, le han cegado los ojos, le han cegado los ojos. ¿Ustedes quieren ser un ciego? No. Aquí no hay nadie que quiere eso. Si seamos como un ciego, ¿qué tan incómodo en nuestra, qué tan incómodo sería eso? Este versículo significa que poco a poco se oscurecen los ojos de la fe que ve a Dios, si odia a los hermanos, si juzga a la iglesia. ¿Por qué? Es porque no se arrepiente, no se arrepiente de odiar a los hermanos. Si se alejara poco a poco al Señor, poco a poco del Señor y hace la vida cristiana en tinieblas, si no se arrepiente, su fe no se recuperará y jamás podrá recibir la gracia del Señor. Entonces pensemos una vez seriamente. Si odio a alguien, ¿por qué le odio? Pensemos, fundamentalmente, nosotros débiles, por eso juzgamos. Pero si yo juzgo a alguien, yo odio a alguien, ¿por qué lo odio? Tal vez sea porque tengo algo diferente de lo que quiero. Eso podría ser porque pensamientos, acciones, opiniones y forma de hablar, forma de su vida, estas cosas son diferentes. Eso se llama una diferencia de personalidad. Sí, yo tengo estas cosas, yo tengo esta personalidad, pero otro hermano tiene otro tipo de personalidad. Por eso le odio. Entonces, pensemos, son todos correctos, todos mis pensamientos, todas mis acciones, todas mis opiniones y toda mi forma de hablar, toda mi forma de vivir, estas cosas son todos correctos. Nosotros también debemos pensar en mí mismo. Y todas las personas están de acuerdo en lo que quiero. Pensemos. Absolutamente no, absolutamente no. Entre matrimonio también. Yo tengo este pensamiento. Mi esposa tiene este pensamiento. Matrimonio también. Esto es nuestro estado básico. Es muy difícil. Absolutamente no podemos aceptar
de las cosas de otra persona. Yo mismo también podría ser una persona que no se está de acuerdo, que se siente incómoda y que no le gusta para otras personas. Yo también. Aquí busquemos Deuteronomio capítulo 27, versículo 6. Deuteronomio 27, 6. Pensemos diferencia entre los hermanos, entre las personas. Deuteronomio 27, 6, ¿se lo tienen? Leamos juntos. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios. Aquí un versículo muy importante. Aquí este versículo dice que edificar el altar de Jehová con las piedras enteras. Una manera de edificar el altar de Jehová. Altar de Jehová es muy importante, pero la manera de edificar es juntar con las piedras enteras. Es en unas partes de la Biblia se aplica a los cristianos comparando con las piedras vivas. ¿Sí? La Biblia dice de esa manera, explicando a los cristianos como las piedras vivas. Por eso, en Primera de Pedro, indicando a los santos, diciendo de esa manera, vosotros también como piedras vivas. La Biblia dice así. Entonces, somos las piedras vivas, las piedras enteras. Es decir, esto significa que los miembros de la iglesia de Dios tienen sus propios aspectos y deben aceptarlos tal como son. Esto es el principio de la iglesia. Por eso muy difícil. Miren, esto es el altar de esa época, altar de Jehová. ¿Sí? Altar. Algunas piedras, miren, algunas piedras son agudas y otras redondas. Si las piedras afiladas sean amontonadas, se apuñalarán entre sí y serán muy incómodos. Será muy incómodo. Pero el mandamiento de Dios es que edificar estas piedras como son. Y en el proceso de apilarlos, encuentran formas que encajan entre sí y se pueden apilar con mayor firmeza. Esta es la manera de el altar edificado de esa manera se convierte en un altar más fuerte y más poderoso. Debido a que los santos son las piedras vivas, deben ser edificados firmemente en la iglesia, aceptándose unos a otros en la voluntad de Dios. Debemos pensar bien en esto. Esta es la manera de edificar altar de Jehová en la iglesia. Nosotros miembros, un altar de Jehová, somos piedras vivas, piedras enteras. Busquemos Efesios capítulo 4, versículo 2, 3. Efesios capítulo 4, versículo 2 y 3. Efesios capítulo 4, versículo 2 y 3. Si lo tienen, leamos juntos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este versículo es muy conocido. Este versículo es acerca de la iglesia, o sea, acerca de la comunión de los cristianos salvos, como ahora. Comunión de los cristianos. Ayer con los jóvenes aprendimos con este tema también.
unidos. ¿Cómo unirnos? Aquí explica la manera. Necesita las cosas, estas cosas, humildad, mansedumbre, soportar con paciencia, unos a otros, en amor, ¿sí? Esta es acerca de la comunión de los cristianos. Es decir, se puede decir que la comunión es un lugar de aceptar mutuamente, aceptar. ¿Por qué? Todos somos las piedras vivas. Todos nosotros tenemos los defectos y las faltas. Por lo tanto, no debemos juzgarnos unos a otros, sino aceptarnos y soportarnos unos a otros. Cuando juzgo a otros hermanos, siempre debo pensar que yo también seré juzgado. Por lo tanto, la respuesta correcta es admitir que no soy lo suficientemente bueno y aceptarnos y amarnos unos a otros. El amor es algo relativo, algo relativo. Si quiero que alguien me ame, tengo que amarlo también. Y si no me gusta esto, no me gusta algo, tampoco deberíamos hacer lo que otro odia. Por lo tanto, amar unos a otros no es fácil. Debido a que no es fácil, el Señor nos ha mandado que nos amemos unos a otros. Si esto es fácil, no hay razón para mandar. Lo que podemos hacer fácilmente sin un mandato es odiar y juzgar a otra persona. Esto se puede hacer muy fácilmente, porque es lo que ya hago, lo que ya hago según mi temperamento del pecado. Pero amar unos a otros no es fácil, porque va en contra de mi naturaleza, de mi intención, instinto. Por lo tanto, siempre debemos aprender los criterios de la palabra de Dios, guardarlas en nuestro corazón y siempre tener mucha atención con mucho cuidado. Sí, amar, mire, aquí dice, soportándoos con paciencia los unos a otros. Pensemos este punto. Soportar con paciencia, ¿es fácil o difícil? Muy difícil. Nosotros no podemos soportar. Incluso entre los matrimonios. Mire, perdón, Alicia, yo me casé, ah, 2008, hace 15, más o menos. Yo vivía más o menos 14 años. Todavía hay mucha diferencia, todavía. Yo me casé cuando tenía 32 años, más o menos. Entonces yo vivía mi vida hasta 32 años de esa manera. Y mi esposa también vivía casi 30 años otra manera. Tenía su vida. Yo también tenía mi vida. Por ejemplo, yo hago, ¿cómo se llama? Palito, dice palito. De esa manera, adecuadamente. Los coreanos consideran mucho que hacer palito adecuadamente. Hay una forma adecuada. Yo enseñaba adecuadamente. Por eso yo lo hago muy bien. Pero mi esposa, un poco diferente hace. Entonces, al ver esto, me molesto. Es un ejemplo, un ejemplo. Alicia, ¿por qué no hace hagamos así? Pero su vida ah, ya duro, firmado. De esa manera, es muy difícil de cambiar. Por eso, única manera es aceptar nomás. No puedo cambiar a su vida, pero yo quiero que cambie su forma de hacer esto. Es un ejemplo, un ejemplo.
no pelea, ¿sí? Pero así, yo tengo algo, esto es una diferencia. Eh, limpiamos así, mi esposa así, por ejemplo, por eso, diferente, pero pensemos un poquito más detalladamente, eso no importa, no importa, no es algo grave, no es algo importante, pero mi vida, su vida es diferente, por eso pensando esto, algo odio, algo, un poquito más pensé sobre, somos una piedra viva, por eso diferente, junto con esta forma, a pesar de incómodo, pasatiempo será más firme, más duro, más fuerte. Esta es la manera de Dios. Por eso, soportar no es fácil, pero es el mandamiento. Por eso, en amor, con paciencia debemos aceptar, debemos soportar con paciencia. No es fácil, pero si realizamos bien, Dios llenará más gracia, más poder, más sabiduría para que podamos realizar esto más fácilmente. Entonces, poquito tengamos paciencia y después más fácil. Por eso obedecemos primero. Aquí, entonces, ¿cómo podemos amar a los hermanos adecuadamente? Vamos a averiguar una manera práctica. Ahora, por eso, desde ahora, escuchando esto, practicamos esto. Y Dios ayudará y podría cambiar mi vida para amar a los hermanos, a los unos a otros. Primero, una manera práctica. Primero, debemos recordar que los hermanos son las personas quienes el Señor ha salvado por su muerte, derramando su sangre. Al ver a los hermanos, debemos pensar esto, a propósito, ¿sí? Ah, este hermano, para este hermano, Dios murió derramando su sangre. Debemos recordar esto. Busquemos 1 Corintios 8, versículo 11 y 12. 1 Corintios 8, versículo 11 y 12. Si lo tienen, leamos juntos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. La Biblia explica muy exactamente, ¿no? Al ver a los hermanos, pensemos así, de esa manera, recordando este versículo. Jesús derramó su sangre para este hermano, para esta hermana. Entonces, podemos ver valiosamente a nuestros hermanos en esta iglesia. En lugar de mirar a los hermanos carnalmente, debemos pensar en la verdad de que el Señor derramó su preciosa sangre por ellos, por este hermano, por esta hermana. Eso es muy ayudable, ¿sí? Al ver a los hermanos, no calcular, no ver, no debemos ver algo diferencia de mi vida. En realidad eso no importa, no sirve de nada. Pero debemos mirar a los hermanos pensando, que el Señor derramó su sangre para salvar a él, a ella. Segundo, debemos recordar que herir el corazón de los hermanos es pecar ante el Señor, como dice este versículo. Mire, aquí la Biblia dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. La Biblia dice así. También recordando este versículo, debemos pensar bien. Aquí dice débil conciencia, débil conciencia. El corazón de los hermanos es débil, ¿sí?
¿Por qué? Por eso, podría recibir las heridas muy fácilmente. Mi corazón también. Somos débiles. Por eso la Biblia explica débil conciencia. Por eso es muy fácilmente podría recibir las heridas por la palabra, por unas acciones. Cuando escuchan una palabra mala de los hermanos, murmuración, son heridos fácilmente. Cuando ven algo malo, también son heridos fácilmente. A veces algún hermano no se ha herido por mis palabras. Debemos pensar en esto muy seriamente. Somos débiles, también débil conciencia tenemos. Si hay alguien que fue herido por nuestras palabras, entonces esto significa que hemos cometido pecado contra el Señor, contra el Cristo. La Biblia dice eso. También debemos recordar esto también. Tercero, nosotros debemos entender nuestros propios defectos antes de juzgar a alguien. Sí, esto también muy ayudable, una manera práctica. Debemos pensar, yo también tengo error, yo también tengo defectos. Debemos pensar en esto. Nosotros muy fácilmente juzgamos a los hermanos cuando vemos los defectos de ellos, ¿no? Pero pensemos bien, yo como un cristiano estoy cambiando, estoy creciendo siempre adecuadamente, rápidamente en la iglesia ante Dios. Pensemos, yo soy una persona que está cambiando adecuadamente, rápidamente. Yo tampoco cambio adecuadamente ni crezco rápidamente ante el Señor. También tengo muchos defectos ante el Señor. Por eso debemos pensar en mí mismo. Esta es la humildad. Con esta humildad debemos pensar en mí mismo. Mire, San Mateo, busquemos, San Mateo 7, versículo 3. San Mateo, capítulo 7, versículo 3. Un versículo muy conocido e importante, ¿no? San Mateo 7, 3. Si lo tienen, leamos juntos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Sabemos este versículo, ¿no? Esto significa que los hermanos tienen defectos. Sí, cada uno de nosotros tenemos defectos. Mire, este dibujo. ¿Entienden? Mire, aquí tiene paja chiquita. La paja dentro del ojo es algo muy pequeño. Debido a que es tan pequeño, debemos mirar muy atentamente, debemos mirar muy detalladamente para ver esta paja. ¿Sí? Para ver esto, debemos tener mucha atención muy detalladamente. De esta manera, los defectos de los hermanos son muy pequeños. Podemos entender de esa manera. Entonces, ¿por qué miramos así muy detalladamente los pequeños defectos de nuestros hermanos? Con nuestros ojos carnales, como vemos una paja dentro del ojo. Más bien, nosotros tenemos que mirar detalladamente nuestros propios defectos ante la palabra, ante el Señor. Y también debemos mirar detalladamente la palabra de Dios y la obra del Señor con los ojos de la fe. Debemos mirar detalladamente estas cosas, no las pajas de los hermanos. Mire, aquí dice, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, las vigas. Mire, tenemos las vigas en el edificio más grande. La viga es la columna de un edificio. Y esta columna es muy grande.
para soportar este edificio, muy grande. Es decir, este versículo significa que yo tengo grandes defectos como una columna, pero no entiende sus propias faltas ante la palabra, ante el Señor. El que juzga a otra persona es quien tiene un corazón soberbio. Él no ve a sí mismo y no sabe de sí mismo. Les voy a enseñar una manera muy correcta que puedan saber si ustedes son soberbios o no. Es una manera muy correcta, muy fácil. Escuchen. Es una manera muy cierta y casi 100% correcta. ¿Yo soy soberbio o no? Esto sería así. Si están pensando en otras personas mientras escuchan esta palabra, este culto, es una prueba muy cierta de que ustedes ya son soberbios. ¿Entienden? Escuchando culto de hoy, no pensando a mí mismo, pensando a otra persona, es una prueba, una evidencia que son soberbios. Esta prédica debe escuchar mi esposo. Esta prédica debe escuchar mi esposa. Esta prédica debe escuchar este hermano, esta hermana. Así. Tal vez si están pensando de esta manera, en su corazón ahora es una evidencia muy clara de que son soberbios y juzgan a los demás. Todas las palabras de Dios son para mí, personalmente. Así que debemos aplicar esta palabra en mí mismo directamente. Es muy importante. Es una forma de escuchar adecuadamente la palabra de Dios. Así Dios ayudará. Pero hay muchos hermanos, muchas personas escuchando la palabra de Dios pensando a otra persona. Esta palabra debe escuchar tal persona, mi esposa, mi esposo. No, debemos pensar en mí mismo. Entonces, debemos meditar en ellas sinceramente y profundamente pensando que esta palabra es lo que Dios está hablando a mí directamente ahora mismo. Esta forma es muy adecuada y así Dios trabaja en mi vida. Sí, probamos. No hay ninguna necesidad ni razón para aplicar esta palabra para otra persona. No. Si lo hago así, es una cierta prueba de que ahora soy soberbio y estoy juzgando a los demás. Si estoy juzgando a los hermanos frecuentemente, entonces podemos decir que mi corazón está enfermo ahora, está enfermo. Esto significa que hay un problema muy grave en mi vida cristiana. Por lo tanto, debemos averiguar cuál es la voluntad, cuál es la manera de Dios para resolver este problema a través de la palabra de la Biblia, meditando esta enseñanza sinceramente. Y debemos esforzarnos por obedecer ante esta voluntad de Dios. La manera práctica de amar a los hermanos, número 4, es que hacer una bondad a los hermanos. Una manera práctica también. Aquí, Mateo 25:40. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Y respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Sabemos este versículo también. Esto significa que ser bondadosos con los hermanos es hacerlo al Señor. El Espíritu Santo verdaderamente mora en los hermanos. Espíritu Santo mora en los cristianos, en los hermanos. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Es Dios, es Jesús, es el Señor. Entonces, el Señor está viviendo en mí, está viviendo en los otros hermanos. Entonces, nosotros, ¿cómo trataríamos a Jesús que mora en nosotros? ¿Le hablamos fuerte?
le damos una herida, discutimos a Jesús, le odiamos y juzgamos a Jesús. No. Lo que hacemos a los hermanos es hacerlo al Señor directamente. Entonces, debemos hacer bien a los hermanos, considerando que ellos son como el Señor. ¿Por qué? Señor está viviendo en otros hermanos, en corazón de otros hermanos. Entonces, según este principio, los hermanos a sus lados ahora son el Señor. Consideramos de esa manera. Él es Señor. Él es Jesús. En la Biblia dice así. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar a los hermanos? Debemos tratarlo como tratar al Señor. Siempre debemos recordar esto. Esto no sería muy fácil, pero vamos a esforzarnos siempre. Si nos esforzamos en amarlos, nuestra fe se madurará mucho más. Pensemos entonces. Ahora, si nosotros estamos chocando mucho con alguien, ¿qué sería la razón de este asunto? ¿Qué sería la razón? Vamos a pensar seriamente una vez. Tal vez no serían estas razones como lo siguiente. Por ejemplo, me choco con otros hermanos por mi pensamiento fuerte. Me choco con otros hermanos por mi carne fuerte. Me choco con otros hermanos por mi corazón orgulloso. Debemos pensar en eso. Podría ser doloroso chocar con los hermanos, pero a través de este dolor nos damos cuenta de estos defectos de nosotros y debemos esforzarnos de solucionar estos problemas. La manera práctica de amar a los hermanos, número 5, nosotros debemos recordar que Dios realmente da muchísima gracia al que ama a los hermanos. También pensemos en él, prácticamente. Si amamos a los hermanos adecuadamente, según la voluntad de Dios, es muy cierto que Dios nos recompensa con muchas gracias. Esa es la promesa de Dios. Dios nos hace entender más sobre la gracia. Dios nos hace entender más la palabra. Dios nos ayuda a poder aprender mejor del Señor. Dios nos ayuda a que pueda experimentar más sobre Él si amamos. Pensando de esa manera a los hermanos. Dios recompensará. Dios nos da gracia espiritual abundantemente en su vida cristiana. Dios nos ayuda a tener muchos más frutos. Dios nos da más oportunidades para poder servir a los hermanos. Dios nos da más oportunidades de los servicios en la iglesia. Todas estas cosas son las gracias abundantes que Dios da a los que aman a los hermanos. Recordando esto, podemos realizar prácticamente este mandato. La manera práctica de amar a los hermanos, número 6, nosotros debemos recordar que cuando se aman mutuamente, nace una nueva vida. Esto también es muy importante. Cuando un esposo, una esposa se aman mutuamente, nace un bebé, que es la nueva vida, ¿no? De esa manera, si los hermanos se aman unos a otros adecuadamente, nace una nueva alma salva espiritualmente. Por eso, a través de esta iglesia, nacen nuevas almas. Si nos amamos unos a otros, Dios añade muchas almas nuevas que reciben la salvación en esta iglesia, a través de esta iglesia. Nosotros estamos viendo, ¿sí? Este resultado. A través de retiro, a través del seminario de la Biblia, a través de nuestra iglesia, nuevos hermanos recibieron la salvación. Esto es una evidencia que esta iglesia tiene amor. Los hermanos aman a unos a otros. Por eso nacen nueva vida. La manera práctica de amar a los hermanos, número 7, nosotros debemos recordar que si nos amamos unos a otros, Dios estará
muy alegre. Es algo muy obvio. A los padres les alegría que sus hijos siempre pelean, ¿cómo piensan? Siempre pelean. A los padres les alegría, absolutamente no. Si es así, los padres se sienten muy tristes. Del mismo modo, a Dios le alegría que los hermanos pelean siempre en la iglesia. No, absolutamente no. Si es así, el Señor se sentirá muy triste. Entonces, al contrario, a los padres le alegría que sus hijos se llevan bien y se aman entre sí. Es algo muy obvio. Obviamente, los padres se alegran mucho viendo a sus hijos amarse unos a otros. De esa manera, Dios se alegrará mucho cuando nosotros nos amamos unos a otros en la iglesia. Por lo tanto, saludémonos primero. Es algo muy básico, ¿no? Saludémonos primero. Acerquémonos primero. Y si hay algún error entre hermanos, disculpémonos primero. En realidad, mi orgullo no es importante entre los hermanos en la iglesia. Disculparnos primero es bueno y hermoso ante Dios. Si ponemos en práctica estas cosas con bien, podremos ser alabados por el Señor ciertamente. Por último, texto principal de hoy, San Juan 13:34. Por último, aquí, San Juan 13:34, miremos la pantalla, leamos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esta fue la última petición del Señor en la noche antes de la muerte. La prueba de haber recibido la salvación es amar a los hermanos, es amarse unos a otros. Este mundo no es muy largo para amarnos unos a otros. Muy corto tiempo. Entonces, no peleemos. Cuando muramos, ya no tendremos el corazón de amar. Entonces, vamos a amarnos mientras lo tengamos, mientras estamos viviendo. Espero que guardemos bien en nuestro corazón la palabra de Jesús, la cual es como su testamento, y que hagamos la vida cristiana amándonos unos a otros mucho más que antes, desde ahora, por favor. ¿Entienden? Gracias. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Hoy estudiamos y meditamos tu palabra y también recibimos muchas enseñanzas importantes. Ayúdanos para que vivamos correctamente según tu palabra que aprendimos hoy y nos llena con el Espíritu Santo a través de tu palabra, gracia y amor. Y los ayuda a los nuevos hermanos para que puedan crecer bien en tu gran amor, en la fe y en tu iglesia viva. Ayúdanos también para poder hacer unión, obediencia y sacrificio en Cristo con un corazón anheloso para tu gloria y para tu iglesia. Queremos que sea glorificado a ti a través de toda nuestra vida, predicando tu evangelio fuertemente. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.